Al venir a la adoración, debemos realmente tener mucho cuidado de nuestras almas, pues aunque el pecado es grave a los ojos de Dios en todo lugar y en todo momento, en su adoración, aquí en el lugar de la adoración, el pecado se hace más abominable delante de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo muy atentamente. El pecado es grave a los ojos de Dios en todo lugar, pero en el lugar de su adoración, el pecado se hace más abominable para el Señor. Nosotros creemos fielmente que cuando nosotros venimos a adorar a Dios como iglesia, su presencia especial prometida viene a nuestro encuentro, está aquí con nosotros. Y cuando el pecado hace su aparición entre nosotros en esta asamblea santa, es como si el deleite se convirtiera en algo aborrecible. Es como si el deleite se convirtiera en algo abominable para Dios. De hecho, a la luz de este texto y de muchos otros, cuando el pecado hace irrupción en la adoración, es una abominación para el Señor. La proposición que quiero traerles a ustedes el día de hoy es que consideremos la gravedad del pecado en la adoración y la razón de que se ha visto tan mal por parte de Dios. Esas dos cosas las podemos ver en el versículo 17, que es donde vamos a centrarnos y meditar en esta hora, aunque probablemente no abarquemos todo el tema el día de hoy, razón de tiempo, y todo el material que pueda extraerse de este solo versículo. Quisiera que meditáramos en ello, por lo menos hasta donde el Señor nos permita. Versículo 17 nos dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros vemos el pecado de los hijos de Elí como pecados aislados que solamente manifestaban la mala crianza o corrección que su padre les aplicaba. De hecho, Elí es considerado por muchos solamente como el padre que no aplicaba una correcta disciplina a sus hijos. Y de hecho nosotros no podemos negar que esto es algo que este texto y las escrituras nos enseñan, ¿sí? Porque Elí no corregía a sus hijos, Elí no disciplinaba a sus hijos. Sin embargo, hermanos, hay que mencionar que este texto tiene su contexto y es el de la adoración pública. En segundo lugar, que estos jóvenes, como el texto los presenta, no eran niños de 12, 13, 14 o 15 años. Eran hombres. Y a pesar de que aquí el texto utiliza el término jóvenes, no está refiriéndose aquí a personas menores de 25 años. Esto lo sabemos porque en el libro de Números se nos presenta precisamente que en el tabernáculo no podían ministrar personas menores de 25 años ni mayores de 50. Números capítulo 8, versículo 24 al 25, nosotros leemos: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. ¿Hasta los cuántos años ministraba una persona en el tabernáculo? Hasta los 50. ¿Y desde cuándo lo hacían? Desde los 25. Así que no estamos hablando aquí específicamente ya de unos niños que estaban ministrando en el tabernáculo. Ya eran unos hombres. Eran jóvenes, sí, porque 25 años es una edad joven aproximadamente, pero hasta el tiempo en el que se menciona aquí que ya ellos estaban ministrando, por lo menos tenían aproximadamente unos 30 años. Y esto lo decimos porque en el capítulo 1, cuando Ana va a orar, ellos ya ministraban. Y en el capítulo 2 ya Samuel ha sido destetado y Samuel está ministrando delante del Señor. Nos lo dice también el versículo número 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Así que si Ofni y Fines desde el capítulo 1 ya estaban ministrando, pasa al capítulo 2, todo el nacimiento de Samuel, su destete y su ministerio, ¿cuántos años podían tener estos niños, estos jóvenes? No eran niños, eran hombres maduros, estaban sirviendo en el tabernáculo, eran adoradores, pero
falsos adoradores, que se habían metido en la adoración, que estaban sirviendo en la adoración que se ofrecía al Señor constantemente en el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios, como ya lo vamos a ver. O sea, estos hombres, sí, fueron mal criados por sus padres, fueron hombres que tuvieron una mala crianza de parte de su padre, que no los estorbó su pecado, que no les enseñó a temer al Señor, y esto se trasladó ¿a dónde? A la adoración pública. Eran hijos de un sacerdote, que al no corregir su pecado desde temprano, obviamente, esto lleva a un desorden y una mala práctica de la adoración y un pecado en la adoración pública. Muy seguramente este texto podría aplicarse exactamente al principio regulador de la adoración, sí. Y de hecho, es por ello que podemos decir claramente que este es uno de los problemas que se halla en aquellas iglesias que no practican, que no aplican el principio regulador de la adoración, porque al igual que los hijos de Eli, también estarán pecando en la adoración. Ahora quiero que consideremos primeramente que el pecado en la adoración es grave. Es grave. Eso es lo primero que quiero que nosotros consideremos a la luz de nuestro texto. Era pues, nos dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Esa es la primera proposición que nos da el texto. El pecado de estos jóvenes delante del Señor era muy grande. Hermanos, y aquí encontramos precisamente esa expresión, muy grande el pecado. ¿Acaso el pecado no es grande en todo contexto? Sí, claro que sí. En todo momento el pecado es grave. De hecho, hay algo interesante, y es que el texto nos dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, o sea, estos hombres eran pecadores. Pero el problema era en dónde era que más se evidenciaba el pecado de ellos. ¿En dónde? El versículo 17 nos lo dice. Era grande delante de Jehová. Cuando el texto nos dice que el pecado de ellos era grande delante de Jehová, ya una vez lo explicamos, está haciendo referencia al tabernáculo y especialmente al lugar santo, donde se sacrificaban las ofrendas. De hecho, por el contexto del mismo texto, lo que leímos al principio, nos muestra eso. Era el lugar de las ofrendas, el lugar santo. O sea, era el lugar de la adoración. Ellos eran pecadores, pero además de eso, su pecado lo llevaban a la iglesia a la adoración pública, a la adoración que los hijos de Israel traían. Es obvio, entonces, a la luz de esto, que la impiedad de estos hombres trasladadas a la adoración tiene que ver con que se puede estar haciendo cosas mandadas de manera desordenada, arrogante e incluso con motivaciones pecaminosas. La impiedad de estos hombres tiene que ver con una adoración hecha con una actitud contraria al espíritu de la adoración que se instituyó para los sacerdotes de parte de Dios. Estos hombres no estaban ministrando para presentar al pueblo delante de Dios, sino para sus propios intereses egoístas y perversos. Por eso el Señor no vacila en llamarlos impíos. Los hijos de Eli eran hombres impíos, porque no estaban respetando la adoración. La estaban tomando como algo liviano. La estaban tomando con una actitud contraria a la adoración. Así que, hermanos, de acuerdo a esto podemos decir que la impiedad no solo hace referencia a personas que no saben nada de religión, sino que la impiedad es algo que practica quien, teniendo un conocimiento de Dios, de lo que Él quiere, no voy a decir un conocimiento de Dios, me disculpan, un conocimiento de lo que es la piedad, más bien, de lo que Dios pide, de las formas correctas de adorarlo, lo hace con motivaciones erróneas, desordenadamente y hasta mal hechas. Eso también es impiedad.
Eso lo que manifiesta en la impiedad es que tener información de Dios no es suficiente, sino que es necesario una obediencia y un temor reverente hacia Él. Y muchas personas que se hacen llamar creyentes pueden tener muchísima información, pero son impíos porque no obedecen. Y así empezamos, en primer lugar, considerando lo terrible de venir a la iglesia, de venir a adorar a Dios con una actitud indiferente, contraria a lo que es la piedad. La piedad nos lleva a tener un conocimiento de Dios que nos lleva a vivir reverentemente delante de Dios. Estos hombres eran impíos. ¿Y cuál era el pecado de ellos por el cual se manifiesta que era su impiedad? Bueno, de acuerdo a lo que se nos dice en el libro de Levítico respecto a las ofrendas, estos hombres estaban ignorando para quién eran las ofrendas y la manera en la que se debía tomar lo correspondiente a ellos y lo correspondiente a Dios. Es lo que nos dice el contexto del texto. Versículos 13 en adelante. Por ejemplo, en Levítico se nos habla de que lo que se traía al altar, entonces se separaba lo que era del sacerdote y lo que se quemaba. Vaya conmigo a Levítico capítulo 7, versículo 29 al 34. Y ahí vamos a encontrar nosotros una adoración ordenada por Dios. ¿Y cómo debía realizarse la adoración? Esa adoración sacrificial. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Note bien que aquí cuando dice ante Jehová, obviamente entendemos es ante la presencia de Él, el lugar que Él escogió. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Nuevamente, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciera la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Note bien esto. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, hermano? Que cuando usted lee el primer libro de Samuel, usted se da cuenta que lo que se está cociendo es lo que el siervo del sacerdote iba y metía el garfio. Pero ¿y acaso no tenía una porción para él que era mecida? Cuando se habla de ofrenda mecida, era una ofrenda que no era quemada. Así que si algo estaba en el perol, en la olla, en la marmita, en lo que fuera, ya no era mecido, era quemado. No tenía derecho el sacerdote de tomar de ello. Entonces, ¿por qué el siervo del sacerdote metía el garfio en la ofrenda? Se estaba quemando, pero le importaba. Lo que estos hombres hacían era robar lo que pertenecía al Señor. Era un pecado en la adoración. Lo segundo que se nos muestra es que tomaban parte de la grosura. Mírenlo bien. Asimismo, antes de quemar la grosura, versículo 15, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Cuál era el problema en esta parte de su servicio? Bueno, que la grosura no le era permitido a los sacerdotes tomarla, ni comerla. Si ellos querían la carne, bien se les podía dar, pero cuando la grosura se le quemara. Mira lo que dice Levítico 3, versículo 16 al 17. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ninguna de las dos cosas los levitas la podían tomar. Después de que la grosura se quemara, bien podía tomarla. ¿Pero qué estaban haciendo esos hombres?
Si no me das la grosura por las buenas, la tomo por las malas. Y cruda, no la va a dar cocida. Hermanos, esto es un desorden en la adoración. Que sí, ellos estaban quemando ofrendas, pero estaban robando lo que era del Señor. Estaban tomando lo que no les era permitido tomar. Quizás nosotros no lo pensemos de esta forma. Quizá usted diga, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con la adoración? Esto tiene que aplicarse específicamente para los ministros. Pues déjeme decirle, en el Nuevo Testamento nosotros vemos a los creyentes siendo este pueblo de sacerdotes y gente santa, que ese es nuestro llamado. Nos dice 1 Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nuestros sacrificios a la luz del Nuevo Testamento son frutos de labios que confiesan su nombre. Nuestras ofrendas son nuestras oraciones, escuchar la predicación de la palabra. Sí, traemos ofrendas también, claro, monetarias. Pero todo esto es nuestro sacrificio cada primer día de la semana. El ministro que nos preside y nos enseña la palabra es un ministro que nos da la porción a cada cual, cada día. ¿Ha pensado usted de qué manera estamos haciendo impiedad en la oración a Dios? ¿De qué manera estamos robando o haciendo forma inadecuada el sacrificio a nuestro Señor o de una forma desordenada? Dios ha reprendido siempre el desorden en nuestra adoración. El pecado que se comete en la adoración es impiedad. Piénselo por un momento. La mentira de Ananías y Zafira fue impiedad de parte de Dios, para Dios. Perdón. Tomar la cena indignamente es una impiedad para el Señor. Hacer acepción de personas, de acuerdo a lo que está descrito en la epístola de Santiago, es impiedad, también es desorden en la adoración. Dios no se agrada de nada de eso, hermanos. Ofrecer algo al Señor así es una adoración pecaminosa. No solo porque se hacen mal las cosas, sino porque aunque se haga lo que se manda, se hace desordenadamente y con motivaciones egoístas. Y esto no le agrada al Señor. No le agrada. No le agrada. Ahora, quisiera que consideráramos la gravedad de esta impiedad por el lugar donde se comete. Claramente, el versículo no lo dice. Era pues muy grande delante de Jehová. Era muy grande delante de Jehová. Y quiero aclarar que esto no es una razón de por qué sea grave, no. Esto sigue tratando acerca de la gravedad. ¿Delante de quién es grave? Delante del Señor. Nosotros creemos que Dios está en todo lugar. Sí. De hecho, el Salmo capítulo 139, versículos 7 al 10 nos dice que el Señor está en todo lugar. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si en el cielo hiciera mi estrado, allí estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, allí me guiaría tu mano y me asiaría tu diestra. El Señor está en todo lugar, sí. Pero la Biblia también nos habla de un lugar especial de su presencia. Un lugar donde Él hace morar su habitación de una forma particular. Consideremos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se nos habla respecto al lugar donde Dios haría habitar su nombre. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, leemos claramente que el Señor habla de un lugar específico donde Él haría habitar su nombre para su habitación. Mírenlo bien. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es interesante que aquí se habla de un lugar donde Dios pone su nombre para su habitación.
Les pone su nombre en un lugar para su habitación. También se nos dice, de hecho en el primer libro de Samuel, en el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 4, se nos dice que Dios habitaba en medio del arca del pacto. O sea, ese pequeño mobiliario que tenían, que era un arca que encima tenía el propiciatorio, allí moraba Jehová de los ejércitos, nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, ahí en el arca estaba la presencia especial de Dios, en ese lugar. El pecado de estos hombres, de Ofni y Fines, ¿delante de quién era? De Dios. Mira, hermano, cada vez que aparece la expresión delante de Jehová en el Pentateuco y en los libros históricos, hace referencia al lugar de la adoración, ya sea en Silo, ya sea en el monte Gerizim o en cualquier otro lugar donde se encuentre el arca del pacto. Está hablando de la presencia de Dios. Esto entonces nos señala la presencia especial de Dios en un lugar específico, el lugar donde el pueblo adoraba. Estos hombres estaban delante del arca del pacto. Ellos cargaban el arca del pacto, ministraban delante del altar. O sea, estos hombres estaban delante de la presencia de Dios y su pecado era en la presencia misma del Señor. No es por menos que este pecado es tan grave. No es por menos que el texto nos dice, era muy grande delante de Jehová. Miren, respecto a la presencia de Dios, es interesante cómo los creyentes del Antiguo Testamento trataron la presencia de Dios. Por ejemplo, Jacob, cuando tuvo la visión de la escalera que subía y los ángeles que descendían y subían en esa escalera, ¿qué fue lo que dijo Jacob en Génesis 28, 17? Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ante la presencia de Dios, la actitud de Jacob fue temor. Esto es terrible. Este lugar es terrorífico. Es la casa de Dios. A Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, se le dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, ¿qué era? Tierra santa es. Los hijos de Eli no estaban en otro lugar, más que en el lugar donde el Dios Santo había hecho su morada especial. Y por lo tanto, el pecado de ellos era en el lugar de la habitación de la presencia especial de Dios. ¿Cree usted, hermano, que el pecado que se comete en la adoración a Dios en este lugar, el día de hoy, es menor? ¿No nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Cuando nos reunimos como iglesia, Dios está en medio nuestro. Ya Dios no tiene su morada especial en un monte como en el monte Gerizim o en un templo como en el templo físico de Jerusalén. Ahora está donde están dos o tres congregados en su nombre. Su presencia especial está aquí. ¿Cómo vienes a adorarle? ¿Cómo le estás adorando? El apóstol Pablo en Efesios 2, 22 nos dice que cuando nosotros nos reunimos somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, no es menor el pecado de los hijos de Eli al pecado que cometemos hoy día en la iglesia cuando venimos y tomamos la cena indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, por ejemplo. No es menor el pecado que cometemos al venir enojados con nuestros hermanos o enemistados con ellos sin antes ponernos a cuenta.
No es menor el pecado que cometemos cuando usted, esposo o esposa, vienen a la iglesia a adorar al Señor enojados por su pareja. No es menor. No es menor el pecado cuando trae su ofrenda con dolor en su corazón, sin contentamiento. No es menor el pecado de hacer acepción de personas en la iglesia cuando estamos aquí reunidos, porque estamos cometiéndolo delante del mismo Dios y hemos venido con la misma actitud. Entonces, tengan en cuenta que es grande su pecado delante del Señor. Mire lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hebreos, capítulo 12, versículo 18. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, o las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Nosotros no nos hemos acercado a eso, no. Nos hemos acercado a algo mucho mayor, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso es a lo que nos hemos acercado. Es algo mucho más sublime, mucho mayor. ¿Y cuál es el resultado? ¿O cuál debería ser nuestra actitud? Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Delante de quién estamos? ¿Y cómo debemos servirle? ¿Será que es menor nuestro pecado en la adoración a Dios que el de los hijos de Eli? Antes. Nosotros nos hemos acercado a algo mucho más glorioso que un mero arca. Nos hemos acercado a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, más que eso tenemos que considerar cuál es la perspectiva de Dios sobre el pecado en la adoración. El texto nos dice que el pecado de estos hombres era en la adoración, que era delante de Dios. ¿Y cómo lo veía Dios? El pecado de estos hombres era en la adoración, delante de Dios. ¿Y cómo lo veía Dios? Esa es la segunda consideración. El texto nos dice que era muy grande delante de Jehová. Hermanos, la vida de estos hombres podía ser una vida muy joven, suponiendo que tuviesen 35 años. Pero su pecado era tan antiguo y detestable a los ojos de Dios, porque Él no lo tolera. Hablando acerca del pecado, el pastor puritano John Charles Ryle comenta lo siguiente. No creo, según la naturaleza de las cosas, que el hombre mortal pueda percibir lo tremendamente ofensivo del pecado a los ojos de aquel que es santo y perfecto con quien tenemos que tratar. ¿Usted no se imagina lo ofensivo del pecado a los ojos de Dios? Ahora imagínese lo ofensivo del pecado en algo en lo cual Él se deleita, como lo es su adoración en su pueblo. Miren, en el libro de Job se nos dice que Él notó necedad en sus ángeles. Job capítulo 4, versículo 18. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. En el capítulo 15 del mismo libro de Job se nos dice que aún los cielos no son limpios delante de sus ojos. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos.
¿Está considerando usted el pecado como Dios lo hace al venir al lugar de la adoración? Porque considere que si Él notó pecado en sus ángeles, en su misma presencia, ¿cree usted que Él no va a poder considerar el pecado que se comete en el lugar donde Él ha prometido estar para deleitarse entre su pueblo? ¿Lo va a notar? Hermanos, es terrible cuando pecamos en la adoración. La presencia especial de Dios está en medio nuestro. Y el mismo Dios que no tolera el pecado en el cielo, que lo notó en sus ángeles, está aquí en medio nuestro considerando nuestra adoración. Hermanos, tal vez usted no lo ha notado, pero este es el problema de las iglesias modernas de nuestros días. Mucho de lo que pasa en las iglesias modernas no es más que impiedad que Dios aborrece, y por eso cada día se van perdiendo más y más. ¿Por qué? Porque hay ministros que están robando abiertamente las ofrendas del Señor. ¿Usted quiere saber cuál es el problema con la adoración contemporánea? Empiece considerando esto, que no hay una reverencia por la presencia especial de Dios. Es triste, pero en muchas iglesias modernas la adoración es secuestrada por un grupo de músicos que toma la gloria que es de Dios para ellos mismos mientras despliegan sus talentos, sus habilidades para que ellos sean los alabados. Y después que se bajan de esos escenarios, lo último que les importa es que están delante de Dios. ¿Qué es de la vida de esos músicos? Pura fornicación, adulterio, sensualidad. En muchas de esas iglesias se va a adorar con desorden, egoísmo, codicia. ¿Y qué decimos de las nuestras? ¿Cómo vienes a adorar aquí? ¿Cómo traes tu ofrenda? ¿Cómo ofreces la ofrenda al Señor? Es triste porque nosotros creemos que Dios no ve nuestro pecado al venir a adorar de una forma impía, pero Él está aquí. Y así como vio el pecado de los hijos de Elí, ha visto el pecado de cada creyente que ha venido a adorar en su iglesia con impiedad. En la lectura pública leímos el capítulo 10, y es interesante porque este es un texto que utilizamos mucho para hablar del principio regulador. Y es interesante lo que dice el versículo número 3 del capítulo 10 de Levítico. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Usted se está acercando al Señor? ¿Lo está santificando? Si usted se acercó al Señor, piense muy bien. Si usted ha venido aquí a acercarse al Señor, a encontrarse con Él, considere muy bien, porque todo el que se acerca al Señor debe santificarlo y debe glorificarlo. A eso venimos aquí. La mentira de Ananías y Zafira, los muchos hermanos que durmieron en Corinto, las iglesias que han sido apagadas, sus lámparas, e incluso aquellas que se convirtieron en sinagogas de Satanás. Todo ello, hermanos, son personas e incluso iglesias que no han tenido en cuenta la presencia especial de Dios en su adoración y cómo Él ve el pecado en ese momento especial. Cada uno de esos juicios que Dios ha traído en medio de la adoración es su demostración de que Él no tolera el pecado en ese momento especial. La adoración importa y mucho. Es de vital importancia que nosotros nos guardemos de pecar en la adoración que traemos al Señor. Para muchas personas, hacer un acto de presencia aquí ya eso es suficiente. No les importa adorar en espíritu y en verdad.
traen su ofrenda al altar y como les decíamos, están bravos con sus esposas, durmieron enojados, están enojados con hermanos, no se hablan. Vienen, cantan. Hermanos, esas ofrendas no son mejor que el servicio de Ofni y Fines. Aquellos que han venido con pesar porque les tocó a la iglesia, no eres mejor que Ofni y Fines. Estamos ante la presencia de un Dios que no tolera el pecado y que el pecado en su adoración es abominación. Por lo tanto, arrepiéntete ahora mismo. Estás pecando delante de la presencia de Dios y deberías considerar quitar el calzado de tus pies, no el calzado físico, sino el calzado de la inmundicia, bajar la cabeza y permitir que el Señor nos limpie, pues el lugar donde estamos pisando es tierra santa. El lugar en el que estamos en estos momentos mientras adoramos al Señor es la tierra santa de Dios. Ven, acude a la cruz de Cristo para que seas limpio del pecado y puedas entrar a adorar de la forma correcta ante el lugar que Dios ha prometido hacer su morada especial en medio de su pueblo.